Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo, en una noche con mucha información. Ha sido un día frenético desde el punto de vista de las bajas y las alzas en el gobierno de Javier Milei. Ya vamos a contar, ha habido un desembarco de Mauricio Macri en parte del gobierno de Javier Milei en áreas críticas. También un acuerdo político importante de Milei con Schiaretti para la ANSES, donde se baja Carolina Píparo, que ya había sido anunciada, y va un hombre de Juan Schiaretti. La definición de quién va a estar en el Banco Central y sobre todo en el Ministerio de Economía. Luis Caputo, el hombre de confianza de Macri, ex ministro de Finanzas, ex titular del Banco Central. Todo indica que va a ser el ministro de Economía. Y en el Banco Central se bajó Ocampo, el hombre de la dolarización, el que estuvo, ahora lo van a ver, desde el primer minuto con Milei. Esto indica que se deja de lado, al menos en esta primera etapa, todo el tema de la dolarización. Ya se sabe quién sería también el hombre para el Banco Central para reemplazar a Ocampo, otro hombre de confianza de Mauricio Macri, de Luis Caputo, de Federico Sturzenegger. Así que en un ratito vamos a contar todas las idas y vueltas y la redefinición del equipo de gobierno de Javier Milei. Pero la noticia que llegó hace un ratito es también otra novedad muy importante, que es Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei. Otra de las novedades importantes que estaban hasta ayer fuera de la mesa. Javier Calvo. Sí, quedaban 3 ministerios todavía sin cubrir. Ministerio de Economía, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Defensa. De hecho, se planteó hasta ayer que el Ministerio de Seguridad dejaba de ser ministerio y pasaba a integrarse al Ministerio del Interior, como una secretaría dependiente del futuro ministro del Interior, que es Guillermo Francos. Bueno, lo que se logró hoy fue convencer a Patricia Bullrich de que sea la ministra de Seguridad con rango ministerial, no dependiendo del Ministerio del Interior, alguien que fue no solamente candidata presidencial, sino que fue ministra, no quería rebajarse a un cargo de secretaria, y de hecho tampoco ella quería mucho ser ministra, pero finalmente en el marco de un acuerdo mayor entre Milei y Macri, Patricia Bullrich aceptó volver al Ministerio de Seguridad. Bueno, atención, porque es toda una señal. También de alguna manera se ve que Javier Milei deja un poco el discurso de campaña, fundamentalmente el tema de la dolarización, y va él mismo con un discurso moderado y rodeándose en los principales lugares, en los principales casilleros, con tropa de Macri, o con construcción política del macrismo, del PRO. Está nuestro móvil ahí en el Hotel Libertador. Está Marcelo Padovani en el lugar. Marcelo. Sí, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches. Estamos aquí en el ingreso y el egreso que decíamos anoche aquí en tu programa también, que es exclusivo para Milei y para la gente que lo acompaña. Aquí lo último que ha pasado, en esta puerta por lo menos, es que ha llegado Karina Milei cerca de las 14:30 y desde allí no ha vuelto a salir ni ella, ni Milei, ni nadie de su entorno, ninguna cara conocida de su entorno. Lo otro que ha pasado y que se conoció en el transcurso de la tarde, más allá de las reuniones que seguramente vas a contar en minutos más en tu programa, Maxi, es que suspendió Milei el viaje a los Estados Unidos, que se había anunciado esta mañana, pero que en el transcurso de la tarde nos enteramos de que finalmente no va a viajar mañana tal como estaba previsto, Maxi. Bien, bien. Bueno, nos avisas ahí. Hay movidas también en la ANSES, todo indica. Así que bueno, en un ratito vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, empezamos directamente con esto, ¿no? Todo indica, aunque no ha sido confirmado oficialmente, que finalmente Luis Caputo va, a ver si podemos mostrar la cara de Luis Caputo, el ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, el ex presidente del Banco Central de Mauricio Macri, va a ser el ministro de Economía de Javier Milei. Al costado de Caputo, en el Banco Central, un hombre que veníamos mencionando, estaba sobre la mesa, que es Demián Reidel, que fue vicepresidente segundo en el Banco Central, también con Macri,
de Federico Sturzenegger. El desembarco de estos dos hombres de Mauricio Macri para tomar la conducción del equipo económico de Milei, lo que generó hoy fue un cimbronazo muy grande porque anunció que se bajaba del proyecto, renunciaba antes de asumir el presidente de Banco Central que había sido presentado por Javier Milei. Nos referimos a Emilio Campo. A ver si vemos ahí las fotos desde el primer momento de Emilio Campo, muy cercano a Javier Milei. En las fotos, en las selfies, con el gorrito de las Fuerzas del Cielo, es decir, un libertario con todas las letras que en un principio se hizo mucha campaña con Emilio Campo, ¿no? Con la idea de la dolarización, que era muy fácil, un fideicomiso, y que el fideicomiso ya tenían el dinero para hacer la dolarización. Nosotros dijimos desde el primer momento, lo que decían el 99% de los economistas, no se puede dolarizar sin dólares en el Banco Central y es muy difícil que la Argentina le presten dólares para implementar un proyecto de dolarización y ensayar una aventura de estabilización. Por lo visto, el desembarco de Macri con Caputo, con Reidel, que además había sido en algún momento tentado para el Ministerio de Economía, Demián Reidel, pero había dicho, yo no puedo ir si insisten con la dolarización. No estaba de acuerdo con la dolarización. Y en el caso de Luis Caputo, por estas horas, bueno, todo indica que está posicionado para, aunque no está confirmado oficialmente, para ser el primer ministro de Economía de Javier Milei, pero era el único que tenía el ofrecimiento en concreto, pero por una cuestión personal venía resistiéndose. Vamos a ver si esto finalmente se confirma. Lo cierto es que hoy se baja Emilio Campo. Fíjense, era el único que había mostrado también el equipo económico de Milei. A ver si vemos, además de la foto y la selfie con la gorrita con Milei, también había mostrado un equipo de economistas, todos economistas, si se quiere, más jóvenes, con el propio Milei y con Emilio Campo. Una foto que circuló, exactamente, donde el único economista que ahí era conocido, digamos, en el ambiente, era Mariano Flores Vidal, que fue hombre también de Federico Sturzenegger en el Banco Central, es el que está justo atrás sonriendo, de Milei. Pero bueno, Emilio Campo, veníamos contando, estaba en una interna muy fuerte con Luis Caputo. La posibilidad de que Luis Caputo termine de desembarcar en el Ministerio de Economía de Milei hizo volar por los aires el proyecto de Emilio Campo y el fideicomiso dolarizador. Y de alguna manera uno está viendo que Milei avanza más hacia la gobernabilidad, hacia cosas más tradicionales. En la economía, borrar la idea de dolarizar sin dólares, que disparaba las cotizaciones del tipo de cambio sin techo. En política, ahora vamos a ver, rodearse de parte de la estructura de Juntos por el Cambio y hacer algún acercamiento con el peronismo no kirchnerista. Fíjense en este tape, cuando Milei anoche en una entrevista televisiva justamente habla de Caputo. Y esto fue lo que terminó de detonar la salida de Ocampo, porque Milei menciona que él cree que Luis Caputo, el ex titular del Banco Central de Macri, es el que puede resolver en este momento el problema monetario y cambiario. ¿Quién es el ministro de Economía? Lo voy a anunciar cuando lo tengo que anunciar. Que, digamos, quédese tranquilo que el 10 de diciembre lo va a conocer. Bien. Cuando esté tomando juramento. Bueno, pero coméntenos a nosotros antes. No hace la diferencia porque justamente la visión de la economía, Dios, la bajo yo, así que yo no tengo problema. Le digo por qué, porque todo entendido de su jefe de gabinete, ¿no? Pose. Sí. Estuvo hablando con el Fondo Monetario y en esa conversación participó Luis Caputo. Bueno, es una persona que está en condiciones de estar en el cargo sin lugar a dudas. O sea, es alguien que tiene la expertise necesaria para desarmar el problema monetario que tenemos y darle una solución desde los mercados financieros como para salir del problema de las LELIQs y terminar con el CEP. Dio en el clavo Marcelo entonces con el ministro. Creo que la metí en el ángulo, mira. Sí. No, digo, es alguien que está en condiciones de resolver eso. Bueno, ahí Milei efectivamente habla bien de Luis Caputo, dice que es la persona que está en condiciones de resolver el problema monetario y cambiario.
Se pensaba que eso era más la competencia del Banco Central, del proyecto dolarizador de Ocampo. Hoy renuncia Ocampo, o lo renuncian antes de asumir, para que despeje la pista y Milei tenga a Caputo en el Ministerio de Economía y eventualmente a Damián Reidel en el Banco Central, armando un nuevo esquema económico. Nosotros habíamos contado justamente la reunión hace 2 semanas, el MIT que había tenido Caputo con Nicolás Pose y funcionarios del FMI, buscando financiamiento, en teoría, para resolver el problema de las LELIQs, preguntándole al FMI si había 15.000 millones de dólares disponibles para la Argentina o no. Hoy salió muy fuerte en un tuit, antes de que pasara lo que pasó con Ocampo y de que se confirmara a medias, todavía no oficialmente, que Caputo sería el nuevo ministro de Economía de Javier Milei, salió Guillermo Nielsen, un hombre que hoy es embajador en Arabia Saudita, pero que es íntimo amigo de Javier Milei, un economista muy reconocido, fue subsecretario de Financiamiento de Roberto Labaña en 2006, con el canje en ese momento en el gobierno de Kirchner, alguien que está muy cercano a Javier Milei, que lo ha apoyado también en los últimos años, y que se pensaba que podía llegar a ocupar un lugar. Y salió a decir Nielsen en un tuit muy duro contra Luis Caputo, quien va a ser el ministro de Economía de Milei, prácticamente que es un timbero, que es un financista, que es un timbero, ¿no? La clase dirigente argentina no entiende que el presidente del Banco Central debe sostener una plataforma de estabilidad para bajar incertidumbre y facilitar la toma de decisiones de los privados. Un timbero no puede ser un presidente del Banco Central, no está para eso. Esto a cuenta de que Caputo tiene varios frentes abiertos. Uno de los frentes abiertos es el propio FMI, que lo echó en su momento, en septiembre del 2018, del gobierno de Macri, cuando estaba en el Banco Central. En ese momento, acá cita Nielsen un tuit de Caputo de hace unos meses en los cuales contaba que Macri en su libro lo resaltaba su figura, y en cambio criticaba la posición que había tenido Federico Sturzenegger, y que Caputo dice que él nunca estuvo de acuerdo con el acuerdo con el FMI, y que el FMI no lo dejaba vender los dólares en el mercado cambiario y que era la única forma para estabilizar. Lo cierto es que en algún momento el FMI lo echa a Caputo, siendo el presidente del Banco Central de Macri. Y después está todo el tema de Wall Street. Si Caputo, que es alguien de las finanzas, está hoy con buenas relaciones en Wall Street, después de lo que pasó con el estallido de la deuda de Macri. La cantidad de deuda que colocó, 60.000, 70.000 millones de dólares 2016-2017, y que después terminó muy mal con la corrida cambiaria y el desarme de las LEBACs. La otra cuestión es que, obviamente, todos dicen Caputo, en todo caso, está como ministro de Economía para resolver un problema monetario, financiero del momento, pero no es el ministro de Economía que entienda cómo avanzar, por ejemplo, en una reforma fiscal o en una reforma tributaria, en lo que Milei llama las reformas más profundas, de segunda generación. Entonces, muchos imaginan que si es el ministro de Economía de Milei, va a ser un ministro de Economía transitorio para la primera etapa, para ver si se puede eventualmente estabilizar la economía y abrir el cepo. Junto a Damián Reidel en el Banco Central, abrir el cepo. A ver, tenemos mucha información respecto a lo que ha pasado en el día de hoy. Ahora vamos a hablar de Patricia Bullrich, pero también hubo una discusión muy grande por el alcance del ajuste de Javier Milei y las áreas que va a implicar ese ajuste y la advertencia que ha hecho en el día de hoy la CGT sobre ese eventual ajuste. Pero avancemos un poquito con las otras designaciones, lo que ha pasado en el día de hoy, quiénes se han bajado y quiénes se han subido al gobierno de Javier Milei. Sí, una de las más resonantes es la salida de Carolina Píparo. No sale, sino nunca entró, pero quiero decir, fue el propio Milei el que había anunciado en alguna de las entrevistas que dio que Carolina Píparo iba a estar a cargo de la ANSES. De hecho, hoy hay un tuit de Carolina Píparo por la tarde en donde anuncia con bombos y platillos el inicio de la transición, ahí lo podemos ver, el inicio de la transición en la ANSES de ella con Fernanda Raberta, que está ahora a cargo del ANSES, ¿no? El lunes 27 me reuniré con Fernanda Raberta para iniciar la transición. A los trabajadores de ANSES que cumplen, les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos.
Ese tuit fue a las 4 menos 20 de la tarde. 3:41, como bien lo indica el tuit. Por eso esto fue una sorpresa total. Claro, a las 4 de la tarde, es decir, 20 minutos después de este tuit, se ve que no le avisaron con tiempo, trascendía desde el equipo de Milei que Carolina Píparo estaba fuera y que en su lugar va a ir Osvaldo Giordano. ¿Quién es Osvaldo Giordano? Es el actual ministro de Finanzas de Juan Schiaretti, es el actual ministro de Finanzas de Córdoba. Un hombre que tiene muchas terminales políticas, no es solamente un schiaretista de la primera hora, sino que tiene muchas terminales en el peronismo, pero también en el empresariado cordobés, y de hecho tiene una particularidad. Si podemos mostrar la foto del día en donde Patricia Bullrich y Carlos Melconian presentaron en la Fundación Mediterránea, esa foto exactamente, presentaron en la Fundación Mediterránea el programa de gobierno económico, el programa económico de gobierno de Patricia Bullrich, que iba a liderar Carlos Melconian. Y si podemos correr un poquito la foto, porque justo está cortado ahí, bien en el extremo, casi al lado de Melconian, está Osvaldo Giordano. El nuevo jefe del ANSES, de Milei, estaba muy cerca de Melconian y de Patricia Bullrich. De hecho, esa presencia le generó algunos ruidos a Giordano dentro del gobierno cordobés, porque Schiaretti no estaba al tanto. Giordano no le había pedido permiso para estar ahí, pero Giordano no estaba ahí en representación de Schiaretti, sino del Círculo Rojo de Córdoba, del empresariado cordobés, que tiene mucho que ver con la Fundación Mediterránea y con el programa que había presentado Carlos Melconian. Bueno, Giordano va a ser, según dice el equipo de Milei, yo ya no pongo las manos en el fuego por nada, porque si Píparo, que Milei dijo que iba a ser la directora del ANSES, ahora no lo es, hay que tener en cuenta ciertas precauciones y hasta el 10 de diciembre que juren no dar nada por hecho. Pero Giordano será, según el equipo de Milei, insisto, quien desembarque, y también planteó las dudas porque, al revés de lo que viene pasando en los últimos días, hoy no ha habido, producto de este frenesí, no ha habido el habitual comunicado de las 6 de la tarde de la oficina del presidente electo, donde se hace un repaso de todas las actividades del día, de todas las decisiones del día. Bueno, hoy hubo uno a la mañana, simplemente para plantear que lo había llamado Donald Trump anoche, y ese tipo de cosas. Y el de la tarde, ni noticias, porque pasaron muchas cosas y todavía van a pasar más, porque hay más rumores, versiones sobre alzas y bajas. Giordano es un economista justamente especializado en temas laborales y previsionales. Un hombre muy experimentado, además, porque ha sido ministro de Economía en Córdoba, que viene de la época también de Domingo Cavallo, que trabaja hace mucho tiempo con Juan Schiaretti. Es decir, que si uno piensa desde el punto de vista de aptitudes técnicas, no hay duda de que Giordano es un especialista para ser titular del ANSES. Pero me parece que lo que está primando ahí también es el acuerdo político, el pacto político entre Javier Milei, Mauricio Macri y eventualmente Juan Schiaretti. Exactamente. ¿No? Una señal fuerte donde, ahora vas a contar también, se está discutiendo quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. El otro tema, volvamos a lo de Patricia Bullrich, porque es la otra sorpresa del día. Sí. Patricia Bullrich, a ver si podemos mostrarla junto a Javier Milei. La gran sorpresa del fue día, candidata a presidente, ahora va a ser la ministra de Seguridad de Milei. De alguna manera también un Milei que fue en la campaña planteando que su ministra de Seguridad o las competencias de seguridad iban a estar en el área de Victoria Villarruel, y claramente al círculo propio, al círculo de los libertarios de la campaña, bueno, los ha dejado en un lugar, si se quiere, más restringido, ¿no? Totalmente. Y desembarca Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Javier Milei. Sí, que no era su intención. De hecho, en algún momento de la campaña, antes del balotaje, Milei había planteado que tal vez era una buena ministra de Seguridad en su gobierno, y
Patricia Bullrich le había respondido públicamente que no, que ella ya había sido ministra de Seguridad, que no iba a volver a ese cargo. Y por eso este acuerdo que se acaba de proclamar hoy, que permite que Bullrich vuelva a estar al frente del Ministerio de Seguridad, tiene que ver con un convencimiento no solamente de Milei, del equipo de Milei hacia Patricia Bullrich, sino también de un pedido de Mauricio Macri, porque se venía de alguna manera quejando el círculo que rodea al expresidente de que no se sentía bien pagado por el respaldo que le hizo el PRO, Juntos por el Cambio, pero particularmente el PRO, él y Patricia Bullrich, a la campaña de Milei. Y de esta manera también le parecía a Macri que había que interceder para que se convenciera a Patricia Bullrich que, bueno, no era un paso atrás, no era volver a algo que ella ya había hecho, que era estar al frente del Ministerio de Seguridad, como hizo durante los 4 años de Mauricio Macri como presidente, sino que era también un gesto para conseguir gobernabilidad, estabilidad política para el inicio de la gestión, teniendo en cuenta sobre todo que Javier Milei ya ha planteado que ante las posibles protestas sociales, ante las posibles cortes de rutas, cortes de calle, se impondrá la ley, Y ojo, porque eso está de alguna manera haciendo un puente con la decisión en la ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri de designar al frente del Ministerio de Seguridad porteño a Waldo Wolf, otro halcón del PRO. No hay ningún ministerio para el radicalismo, pero para el Ministerio de Seguridad a Waldo Wolf y como viceministro a Diego Kravetz, un hombre de Néstor Grindetti, que va a ser el jefe de gabinete de Jorge Macri y que vuelve a la ciudad ahora como el segundo en materia de seguridad. Sí, volvemos al equipo económico, ¿no? Con las fotos de Luis Caputo y Demián Reidel. Y también se engancha con el tema ANSES, si efectivamente va otro economista de la usina, si se quiere, de la Fundación Mediterránea, al ANSES, Osvaldo Giordano. Ojo, porque todo el esquema de estabilización que está pensando Caputo, el Banco Central, la apertura del cepo y demás, en el ANSES, además de pagar la jubilación, está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Clave. Que es un elemento clave, si se quiere, con el tema de las acciones, que en algún momento se pensó ponerlas en garantía para buscar financiamiento afuera, las acciones de empresas privadas argentinas que están en manos de la ANSES, además de que la ANSES tiene una cartera de bonos, de títulos públicos también, y un poco de plazos fijos y obviamente también bonos en pesos. Pero ojo, porque de alguna manera uno está viendo que Milei hace, yo no sé si es un poco el parangón, porque se guarda la jefatura de gabinete con alguien de su máxima confianza, una especie de CEO o de gerente general del gobierno, como Nicolás Pose, pero en las áreas estratégicas, y sobre todo el área de economía, donde se suponía que tenía su propio equipo, desembarca el primer equipo de Macri. Digamos, el equipo de Macri en el Banco Central con Reidel y el equipo de Macri que fue utilizado en medio de la crisis, ¿no? Con Luis Caputo, el ministro de Finanzas, y después el presidente del Banco Central de Macri en medio de la crisis. Que insisto, de alguna manera se ve que Macri ha desembarcado incluso con los economistas que no estaban ni siquiera pensados para un gobierno de Patricia Bullrich, porque ninguno de estos economistas estaban o hubiesen estado en un gobierno de Patricia Bullrich. Bullrich estaba armando sus propios equipos con Melconian, con La Espina, con la Cunza que venía de Larreta. Esto es Macri puro. Totalmente. Como también uno tiende a pensar que es Macri puro el desembarco de Patricia Bullrich o de otras áreas que después vamos a hablar, el tema de energía, el tema YPF, el tema AFIP, el tema transporte. Toma áreas, nota de AFIP, que de lo que va a pasar con AFIP, porque todavía no se ha tampoco designado a nadie en la AFIP y tengo la información de que forma parte de esta negociación con Macri, quien vaya a la AFIP. Hoy hubo mucho ruido respecto a que Milei viene anticipando que va a avanzar con privatizaciones, trenes, AISA, YPF en una segunda etapa, el tema de aerolíneas para los empleados.
pero también que va a avanzar en un ajuste fiscal que tiene que ser el ancla inicial de la estabilización del gobierno. Y cuando le preguntamos el ajuste fiscal, ¿dónde? Lo que plantea Milei es obra pública, 1,4, 1,6% del PBI, empresas públicas, cerrar el déficit de las empresas públicas, que es un punto del PBI, y el tema de subsidios energéticos, pero Milei ahí muy cuidadoso dice eso va a ser gradual, el aumento de tarifas que toca el bolsillo de la gente va a ser gradual. Es muy categórico en el tema obra pública, diciendo vamos a eliminar la obra pública y vamos a hacerlo muy fuerte desde el arranque. Uno tiende a pensar que esa también es una exigencia de también que el fondo sintoniza con eso. ¿Dónde tenés que cortar? Y lo podés hacer rápido en la obra pública. Pero hoy salió Gustavo Weiss, el titular de la Cámara de la Construcción, a decir que estas declaraciones ya del ministro, del presidente electo, bueno, estaban generando en empresas del sector mucha incertidumbre y que ya estaban llegando telegramas de despido. Mirá. ¿Ya hay telegramas de despido en algunas empresas? Sí, claro, sí, ya empezó a haber telegramas de despido porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo funciona la obra pública? La obra que yo hago en el mes de noviembre, en este mes, termina en un certificado y en una factura que se emite los primeros días del mes de diciembre, que tiene en cuenta los trabajos ejecutados. Esta factura se paga normalmente alrededor de los 60 días, por lo tanto esa factura se paga, digamos, fin de enero o febrero. Ya esa factura no se va a pagar por los dichos de Javier Milei. Bueno, ahí estaba Gustavo Weiss y también salió Héctor Daer. Hoy hubo una reunión de la CGT que de alguna manera se está anticipando a lo que viene, con una frase de Daer que ha sido una especie de amenaza, ¿no? Ni un paso atrás. Y la reunión por parte de la CGT, cuando le hablan de las privatizaciones o del recorte de la obra pública, y la reunión se realizó en la sede de la UOCRA, sí, la Unión Obrera de la Construcción, de Gerardo Martínez, justamente el sector involucrado con los obreros de la construcción. Uno de los jefes sindicales que se reunió con Milei durante la campaña electoral. Había generado un ruido eso en la CGT bárbaro, pero lo que explicaba Gerardo Martínez, el dueño de casa hoy de la reunión de 3 horas de la Central Obrera, era que Milei quería saber cómo era el famoso sistema de contratación y de despido y de indemnizaciones que tiene la UOCRA, que es un convenio muy particular, muy diferente a lo que tienen el resto de los sindicatos. Pero si querés, escuchamos lo que dijo Daer en la reunión. Fíjate. En la construcción de un país con justicia social. Esa es la posición, perdón. Esa es la posición que nos da la representación legítima que tenemos de los trabajadores y las trabajadoras. A Milei le dio la voluntad democrática, la posibilidad de a partir del 10 de diciembre ser presidente de la Nación, y a nosotros de representar a los trabajadores y a las trabajadoras. La CGT en el momento que avancen en reformas que tengan que ver con los derechos sindicales, gremiales, laborales, individuales y colectivos, en el momento donde las organizaciones sindicales que son afectadas por estos ajustes lo requieran, la CGT va a tomar una actitud, no tengan duda. La CGT, por supuesto, que repudia el tema de abandonar la obra pública. Imagínense los propios votantes de este señor, ¿no? Un camino rural, ¿quién lo va a hacer si lo único que hace es sacar el grano? ¿Quién le va a poner la cloaca a un barrio que tiene el agua servida en la zanja? Digamos, y ni hablar de la construcción de escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estaba Héctor Daer. Obviamente, a ver si podemos ver los gráficos del empleo en la construcción. Hoy se está en récord histórico de empleo en la construcción, blanco, más de 430.000 trabajadores en la construcción, es el nivel más alto desde el 2008. 280.000 empleos, dice en la Cámara de la Construcción, provienen de la obra pública.
Claramente ahí, más allá de lo que piensa Milei, que hay que hacer obras de infraestructura financiado por el sector privado, obviamente ese es un proyecto, si se quiere, de acá a 1 año, de acá a 2 años, porque no hay ninguna empresa que vaya a hacer obras de infraestructura en una economía que tiene 180, 200% de inflación, cepo por todos lados y demás. Hasta que vos no normalices la economía y la estabilices, no podés conseguir financiamiento para obras de infraestructura. De hecho, le pasó a Macri, que hizo el programa de participación público-privado, y apenas estalló la crisis y la devaluación en abril de 2018, se borraron todas las empresas y el propio Macri tuvo que hacer un ajuste muy grande de la obra pública para cumplir con el Fondo Monetario. Uno tiene la impresión de que hoy Milei tiene una prioridad, que es el tema del ajuste fiscal, y más allá de la filosofía o la ideología de que tiene que entrar el sector privado en vez de haber tanto financiamiento público en la obra pública, lo que está primando acá es la necesidad del ajuste. Y la pregunta es si el ajuste va a empezar por ahí, bueno, el impacto que puede tener desde el punto de vista social. No sé si tenemos el cuadro ahí para ver los 400.000 empleos que hay en el sector, es el nivel más alto. Igualmente, el nivel de gasto en obra pública, ahí se puede ver, pero bueno, no me quiero detener en eso. Igualmente es el nivel más alto, 430.000 empleos promedio mensual en 2023, se está por arriba de cualquiera de los años anteriores, incluso por arriba de 2017, que se estaba en 4.000, anterior pico, 422.000 empleos promedio 2023. 280.000 son del sector de obra pública, entonces por eso la advertencia por parte de las empresas. Igualmente uno ve el nivel de obra pública en términos del PBI y se están en los niveles más bajos. Es apenas 1.4, el gráfico siguiente, es apenas 1.4, 1.6% del PBI, porque también la obra pública ha sido licuada por el proceso inflacionario. Fíjense, se está lejos de los niveles que había 2016 o incluso 2015 del final del gobierno de Cristina. Y ese es el ajuste que piensa iniciar Milei a partir de diciembre por la necesidad de achicar el déficit fiscal, que si uno toma el primario con el financiero son 5 puntos del PBI. Salió Carlos Rodríguez, el asesor económico de Milei, a decir, bueno, que hay que hacer el ajuste para estabilizar y tendrá que sufrir el que tenga que sufrir. Mirá. Milei sigue diciendo que las obligaciones se pagarán. Y hay muchos tipos alrededor de Milei que lo están tratando de convencer que se pagarán tomando deuda afuera. Esa es la estrategia Macri. Y a mí no me gusta esa estrategia. Yo prefiero no pagar nada, que se vaya todo a la Santa M, acá adentro, ¿ok? Pero que todos paguen acá adentro, que sufran. O sea que hay que sufrir. No cabe duda. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. Bueno, esa era otra declaración, digamos, porque sí. Después le pregunta Novarecio respecto a este tema, bueno, pero si hay sectores que están por debajo de la inflación y con empleo precario y demás, dice, esto es una guerra, va a haber que sufrir. Lo que ustedes vieron, en todo caso, le apunta a Caputo. Totalmente. Lo que vimos es otra declaración de Carlos Rodríguez. El financiamiento externo. Sí, exactamente. Que fue lo que hizo Macri y que es lo que busca también, le propone Caputo a Milei. Sí, eso tiene que ver con que el equipo original de asesores económicos está enojado con el desembarco del equipo de Macri en el gobierno de Javier Milei. De hecho, dice en esa misma entrevista Carlos Rodríguez, Caputo quiere solucionar las LELIQs con deuda, es decir, tomar deuda para rescatar las LELIQs del Banco Central. Es un hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro. Bueno, palabras más, palabras menos, lo que dijo Guillermo Nielsen. Pero bueno, a mí lo que me interesaba era que claramente Milei tiene que mostrar otra visión distinta de la que tiene por ahí Carlos Rodríguez o la visión de ciertos sectores de los 90, diciendo, bueno, si hay que sufrir, 6 meses. Me parece que Milei está buscando otra fórmula cuando dice, por ejemplo, que no va a ser un shock con las tarifas públicas, que va a ser gradual el descongelamiento de tarifas públicas. ¿Qué pasó hoy con Cunio Libarano, el ministro de Justicia de Milei, reuniéndose con la Corte Suprema? Tuvo el primer encuentro protocolar, todavía no ha asumido Cunio Libarano, pero le pidió una reunión a los ministros de la Corte, a los 4 ministros de la Corte, una reunión
ahí vemos la foto. Cunio Libarona es el que está en el medio entre el presidente Horacio Rosati y el vicepresidente Carlos Rosenkrantz. Un encuentro que se hizo al mediodía en el Palacio de Tribunales, ahí en la calle Talcahuano, hasta donde fue Cunio Libarona. Protocolar, de presentación, los habituales en estos casos. Me animaría a decirte que de los ministros ya anunciados por Milei es el primero que, si querés, se junta con su sector. La Corte es la cabeza del Poder Judicial con la que Cunio Libarona va a tener que relacionarse durante su gestión, y que desde el Poder Judicial esperan que esa relación exista, a diferencia de lo que ocurre con lo que fue de lo que es el ministro actual Martín Soria, con quien ni la Corte, ni me animaría a decirte, Maxi, muy pocos integrantes del Poder Judicial tienen hoy relación por lo que es la constante interferencia y disputa entre la Corte en particular y el gobierno de Alberto Fernández, y con el Poder Judicial en general. 3 datos que entusiasman al Poder Judicial de la designación de Cunio Libarona. La primera, tanto él como Milei dijeron públicamente que le quieren dar al Poder Judicial la autarquía financiera. ¿Qué significa esto? Que la Corte Suprema maneje directamente los fondos del Poder Judicial, algo que hoy para hacerlo tiene que pasar por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Segundo punto, las declaraciones públicas de que el de Javier Milei va a ser un gobierno que no interfiera en el Poder Judicial, que no se quiere meter en las causas, principalmente en las causas políticas, algo que, es verdad, dicen todos los gobiernos, después no todos lo cumplen, pero por lo menos públicamente tanto Milei como Cunio Libarona lo han manifestado. Y la segunda señal, que tanto Milei como Cunio Libarona dijeron que están en contra del juicio político a la Corte Suprema, juicio político que en las próximas semanas se tiene que definir, por lo menos en la comisión propiamente de juicio político, que está en la Cámara de Diputados. Es decir, Milei está ordenando el frente, si se quiere, judicial con Cunio Libarona. Sí, se conoce ese nombre, no se conoce todavía quiénes van a ocupar otras áreas muy importantes del poder, vinculadas al Poder Judicial. Por ejemplo, Procuración del Tesoro de la Nación, por ejemplo, el representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura de la Nación y el resto del gabinete de Cunio Libarona en el Ministerio de Justicia. Por ahora es una incógnita quiénes van a ocupar esos lugares. El otro tema clave es quién ocupa la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí, y ahí hay otra vez tensión, que es uno de los motivos por los cuales Milei no va a viajar a Estados Unidos. Finalmente suspendió su viaje que iba a iniciar mañana por estas tensiones que hay en La Libertad Avanza alrededor del equipo de gobierno de Javier Milei. Espera un segundito, entonces completa el tema de la suspensión del viaje. Claro. ¿Iba a ir ¿a dónde iba a ir? Iba a ir a Nueva York. Sí. Reuniones previstas con inversionistas, con fondos de inversión. Se suspendió porque necesita Milei quedarse para... Y suspendió el viaje a Israel, dijo que iba a ir a Israel como presidente en ejercicio. Exactamente. Había suspendido el de Israel previamente porque no le daban los tiempos, pero el de Estados Unidos lo mantuvo hasta hoy. Hoy ya se informó, no oficialmente, pero sí la gente de Milei ya informó que se postergaba, se suspendía ese viaje a Estados Unidos justamente por estas tensiones, por estas horas frenéticas. Donde tiene que terminar mal el gobierno. Claro, sobre todo en materia del equipo económico, que era donde todos daban por hecho de que lo tenía más claro. Milei dijo también que quería viajar a visitarlo al Papa. Ahí se lo ve un Milei más genuino, digamos, incluso, ¿no? Porque dice eso, digamos, esas cosas se hablan cuando ya te lo armó todo la Cancillería, las IAS y demás, pero mostrando muy buena voluntad con el Papa Francisco, ¿no? Totalmente. En esa relación, buscando recomponer. Aprovechando el que iba a ser el viaje a Israel, cuando suceda, además, hacer la escala en Roma, que es la típica para un viaje a un vuelo a Israel. No hay vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, y entonces siempre suele ser vía Roma. Bien, Milei quería aprovechar esa escala en Roma para ver si lo podía recibir el Papa Francisco. Veremos si eso sucede una vez que ya sea ya no presidente electo, sino presidente en ejercicio. Completemos el tema de la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí, mucha atención. Que todos dicen, bueno, es importante porque, bueno, está en la línea de la sucesión la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí. También la presidencia provisional del Senado. Correcto. Que ¿eso para quién va a quedar? ¿Va a quedar para un senador de Milei
de Juntos por el Cambio o va a quedar para alguien del peronismo? No, el problema que tienen los senadores, las senadoras de Milei, como los de la Cámara de Diputados, es que ninguno tiene experiencia legislativa. Pensemos que los 3 diputados que tenía Milei hasta ahora en la Cámara de Diputados eran él, Victoria Villarroel y Carolina Píparo. Sí. No puede poner a ninguno de los nuevos porque no conocen el manejo de la Cámara de Diputados. Y lo mismo pasa en el Senado. Los 2 espacios, los 2 lugares, la presidencia provisional del Senado y la presidencia de la Cámara de Diputados, forman parte de esta negociación con Macri y con el schiarettismo, por llamarlo de alguna manera. En el Senado está todavía más difuso porque Victoria Villarroel va a estar a cargo del Senado. En la Cámara de Diputados sí o sí hay que buscar a alguien. Hasta ahora corre en punta Cristian Ritondo, a cargo del bloque PRO en la Cámara de Diputados, por el acuerdo con Mauricio Macri. Mauricio Macri le insiste a Milei que la mejor persona para encargarse de la rosca en el Congreso es Cristian Ritondo. Pero Milei está tentado de apostar por Florencio Randazzo, que acompañó a Schiaretti en la fórmula presidencial, que es diputado del bloque del peronismo federal, que se está desmembrando por estos acuerdos que hay con Milei, pero que al mismo tiempo tiene algunos problemas para relacionarse con el peronismo kirchnerista en el futuro de la Cámara de Diputados, porque es la primera minoría Unión por la Patria. Y entonces hay que ver cómo se enlaza y cuál es la muñeca política de Randazzo. El tema es que se está por definir porque la semana que viene, antes del 10 de diciembre, tienen que asumir los nuevos diputados que eligen a la presidencia, quién ocupa la presidencia de la Cámara de Diputados. Y eso tiene que estar resuelto, por un lado, por Randazzo o por Ritondo, y en horas se va a definir. Se supone que se va a definir antes del fin de semana. Igualmente fuerte el tema de que a un economista de Schiaretti le haya dado el ANSES. Totalmente. Estamos hablando del mayor presupuesto de la Administración Nacional. Totalmente. ¿No? Eso de por sí es fuerte. Sí, sí, y que además depende de un ministerio, te voy a contar después del corte, que también hay temblores. El famoso Ministerio de Capital Humano. A ver, si uno mira lo que tenía hasta ahora como equipo económico Milei, que era Ocampo, ¿no? Esa foto con Ocampo, con el grupo de colaboradores más junior para el Banco Central, con la idea de una dolarización irrealizable. Uno dice, bueno, Milei llega al gobierno y está buscando un equipo profesional, ¿no? El equipo que le brinda Macri, con Luis Caputo en el Ministerio de Economía y con Demián Reidel en el Banco Central, y dejando de lado la idea inicial de Ocampo, de la dolarización y demás. Esto ha generado obviamente mucha tensión dentro de La Libertad Avanza, porque había una idea original de un equipo que estaba trabajando, que era el de la dolarización de Ocampo, a ver si lo mostramos a Ocampo, y ha sido desplazado. Y llega Caputo, que además es alguien más allá de sus cualidades en el mercado financiero y demás, está probado en fracasos. Es decir, ha tenido un paso muy traumático por la administración pública. Tan traumático que Miguel Ángel Pichetto, que después fue el candidato a vicepresidente de Macri, siempre contaba que había funcionarios que en la corrida cambiaria del 2018 le había agarrado ataque de pánico, y se refería a Caputo. De hecho, hay una foto que está circulando cuando Caputo se va un fin de semana a Río a distenderse, porque verdaderamente estaba con ataques de pánico de lo que había pasado con la corrida cambiaria. Y después es cierto que entabla una pulseada muy fuerte con el Fondo Monetario respecto a qué había que hacer en medio de la corrida, y el FMI lo echa, lo obliga a Macri a echarlo. A ver si volvemos al original, ¿no? A los que están en juego ahora acá, que es Reidel, Caputo, Milei y Macri. Yo creo que si efectivamente es Luis Caputo, es porque Milei está pensando en una etapa donde necesita buscar algún financiamiento y dar una salida rápida al cepo.
en lo que todos coinciden que tiene que haber una salida rápida al cepo, porque si no la Argentina no puede acumular reservas en el Banco Central y no puede crecer. No hay plan de estabilización. El cepo ha hundido toda la economía de Cristina al final, la economía del final de Macri, la catástrofe del gobierno de Alberto Fernández. Hay que salir rápido de eso. Y Milei evidentemente le confía a un equipo que le entrega a Macri. Ahora, ese equipo ha tenido un fracaso muy estrepitoso. Y la pregunta es si va a poder recomponer o no la confianza, no solamente frente a los mercados, sino también internamente. Sobre todo porque, insisto, ¿por qué no aceptaba hasta ahora Caputo? Y hay que ver si finalmente va a ser. Fue el único que le ofreció Milei, en acuerdo con Macri, ser ministro de Economía. ¿Por qué hasta ahora no habían hecho el anuncio oficial? Y no lo hicieron todavía. Porque era Caputo el que decía, no, yo no quiero volver a la primera línea. Si lo convencen, me parece que, bueno, va a ser también el propio Milei el que se te va a tener que involucrar generando expectativas. Porque es difícil que un equipo que ha sufrido una corrida tan fuerte y un fracaso tan profundo como fue el de la corrida en el gobierno de Macri, sea el que pueda dar vuelta a las expectativas. El que tiene la expectativa es Milei, no los economistas. De hecho, los economistas de Juntos por el Cambio, insisto, que está pensando Patricia Bullrich, eran otros economistas, para que no quedaran identificados con el fracaso del gobierno de Macri. Pero evidentemente Macri ha tallado fuerte si efectivamente esto se confirma. Un dato final, Martín. Mañana se van a abrir 15 urnas de la elección en Pinamar, porque hoy lo ordenó la Cámara Nacional Electoral a pedido de Unión por la Patria, por la diferencia de apenas 19 votos que hubo en ese municipio en la elección para intendente, que gana Juntos por el Cambio, pero que Unión por la Patria planteó que, por una cuestión de tendencia de las mesas, estas 15 mesas podrían cambiar el resultado. Hoy la Cámara Nacional Electoral por mayoría autorizó el pedido y mañana la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires va a estar abriendo esta urna para definir la elección en Pinamar. Bien, ya llega Trebuch. Javier. Último dato. Fuertes rumores de que Sandra Petovelo también se bajaría de la posibilidad de ser ministra de Capital Humano. Por desavenencias, hoy tuvo una reunión con Nicolás Pose. Supuestamente Pose la convenció de que se quede. Hay designaciones en el plano del ministerio que no la convencían. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Hay mucha atención con las designaciones, como estamos viendo en estas horas en La Libertad Avanza. Bien, nos estamos retirando. Ya se quedan con Esteban Trebuch. Nos reencontramos mañana a las 20 aquí, como siempre. Chau, pásenla bien.